Hola, buen día. Mi nombre es Mauricio Vargas de la Rosa. Soy estudiante del módulo de Medicina Interna fase 2 de la Universidad de Guanajuato y hoy me toca hablarles de unos temas muy importantes que son los trastornos del calcio. Como sabemos, el cuerpo de un adulto promedio sano contiene aproximadamente 1 kilogramo de calcio, donde el 99% va a estar en el interior de la estructura mineral ósea y el 1% restante se encuentra en forma soluble en el líquido extracelular e intracelular. En el líquido extracelular, el 45% de calcio se encuentra unido a la albúmina, el 50% se va a encontrar en su forma libre ionizada, que es la forma biológicamente activa, y el resto se va a encontrar formando complejos aniónicos con el fosfato, lactato, citrato y oxalato. El calcio desempeña funciones muy importantes en distintas vías metabólicas, como lo son la contracción muscular tanto del músculo esquelético, cardíaco y liso, además de la secreción de hormonas y neurotransmisores, y participa también en la vía de la coagulación. El calcio está regulado por varios mecanismos que mantienen un equilibrio entre las cantidades que se absorben intestinalmente, las depositadas en hueso y en las células y las excretadas en riñón. Este equilibrio preciso es regulado principalmente por la hormona paratiroidea PTH, por la vitamina D y sus metabolitos activos, la 1.25-dihidroxivitamina D3 y en menor medida por la calcitonina. Como podemos ver en esta imagen, cuando disminuye la concentración sérica de calcio, las glándulas paratiroides secretan mayor PTH. La PTH va a favorecer una mayor resorción ósea y a su vez va a activar la síntesis de mayor vitamina D, y la vitamina D a su vez va a favorecer mayor absorción intestinal de calcio y también mayor resorción ósea, aumentando así los niveles séricos de calcio. La hipercalcemia es la concentración sérica de calcio de dos desviaciones estándar superior a la media normal, lo que supone un calcio total sérico mayor de 10.5 miligramos sobre decilitros o un calcio iónico sérico mayor de 5.25 miligramos sobre decilitros. Se puede clasificar en tres estadios dependiendo de la concentración sérica de calcio: leve de 10.5 a 11.9 miligramos sobre decilitros, moderada cuando va de 12 a 13.9 miligramos sobre decilitros y severa cuando es de 14 a 16 miligramos. La prevalencia en la población general es del 1 al 2%. El 90% de los casos es debido a un hiperparatiroidismo primario y por neoplasias malignas, como lo vamos a ver más adelante. La prevalencia del hiperparatiroidismo primario en la población general es del 0.2% al 0.8% y aumenta con la edad. Es más frecuente en adultos que en niños, sin embargo también puede ocurrir en edades pediátricas. Las causas. Bien, la principal causa es por un exceso de hormona paratiroidea, que principalmente se debe a un hiperparatiroidismo primario, ya sea un adenoma, hiperplasia o carcinoma de las glándulas paratiroides. La segunda causa más frecuente es debido a neoplasias malignas no paratiroideas como carcinomas renales, leucemias, linfomas, mieloma múltiple, cáncer de pulmón, cáncer de ovario y cáncer de mama. En estos casos la PTH se encuentra baja. Y algunas otras causas que son menos frecuentes pero que pueden causar hipercalcemia son hipervitaminosis D por ingesta excesiva de leche, por alteraciones endocrinas como tirotoxicosis o feocromocitoma, y también puede ser originada por trastornos familiares como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Hablando un poco de su fisiopatología, la hipercalcemia entonces se debe a un aumento de la resorción ósea, aumento de la absorción intestinal de calcio y disminución de la excreción renal de calcio. Como podemos ver en la imagen superior, tanto la vitamina D como la PTH van a estimular a los osteoblastos para la síntesis de RANK ligando. El RANK ligando se va a unir a su receptor que se encuentra en los precursores de los osteoclastos. Al unirse va a favorecer su proliferación y activación, aumentando así la resorción ósea. ¿Cuál es el cuadro clínico?
Bien, los síntomas se van a presentar generalmente cuando el calcio sérico es mayor a 12 miligramos sobre decilitros. A pesar de las múltiples causas de hipercalcemia, los signos y síntomas son parecidos independientemente de la etiología. Puede presentarse dolor de estómago, náusea y vómito, incluso puede conducir a una enfermedad ulcerosa péptica y pancreatitis. Debilidad muscular, dolor óseo, incluso puede provocar osteoporosis, osteomalacia y fracturas patológicas, litiasis renal, poliuria, polidipsia, fatiga, letargo, confusión, arritmias e incluso aumento de la presión arterial. El diagnóstico de la hipercalcemia generalmente es detectada durante estudios de cribado. Es muy importante medir la concentración sérica de PTH, calcitonina, vitamina D, calcio ionizado, fósforo, magnesio, urea, creatinina, electrolitos y fosfatasa alcalina. Además, también se puede solicitar un electrocardiograma, ya que se pueden presentar alteraciones como bloqueos auriculoventriculares de primer grado, inversión de una T y prolongación del QRS. También se pueden solicitar estudios de imagen como una radiografía de tórax en caso de que se sospeche alguna tumoración pulmonar o una ecografía renal en caso de carcinoma renal y además para visualizar si tiene litiasis renal. El tratamiento depende de la gravedad y de la presencia de síntomas. Por lo tanto, se requiere tratamiento si el paciente es sintomático o si el nivel de calcio es superior a 15 miligramos sobre decilitros, incluso en pacientes asintomáticos. Los objetivos del tratamiento de la hipercalcemia incluyen una mayor eliminación del líquido extracelular, la reducción de la absorción intestinal de calcio y la disminución de la resorción ósea. El tratamiento agudo requiere medidas generales para mantener la hidratación y la diuresis que se logra con una infusión de solución salina al 0.9% y además medidas farmacológicas para disminuir el calcio sérico. La hemodiálisis es el tratamiento de elección para disminuir rápidamente el calcio sérico en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario requieren extirpación quirúrgica de la fuente que genera un aumento de la secreción de PTH. Si es secundaria a una neoplasia maligna, el objetivo será tratar esa patología de base para la corrección del calcio. Ahora hablemos acerca de la hipocalcemia. La hipocalcemia es la concentración sérica de calcio por debajo del límite inferior del intervalo normal, lo que supone un calcio total sérico menor de 8.5 miligramos sobre decilitros o un calcio iónico menor a 4.65 miligramos sobre decilitros. La hipocalcemia leve se define como un calcio sérico total de 8 a 8.5 miligramos sobre decilitros y la grave como un calcio sérico total menor de 7.6 miligramos sobre decilitros. Epidemiológicamente no existe literatura sobre la cuantificación de la hipocalcemia en general. Sin embargo, la prevalencia reportada de hipocalcemia transitoria después de la tiroidectomía varía de 6.9 a 49% y entre 0.4 a 33% para hipocalcemia permanente. La hipocalcemia se puede dividir en función de si la concentración sérica de PTH está baja o alta. La hipocalcemia con una PTH baja ocurre cuando hay disminución de la secreción de PTH debido a la destrucción de las glándulas paratiroides por causas autoinmunes o postquirúrgicas, también por un desarrollo normal de la glándula paratiroidea o regulación alterada de la producción y secreción de PTH. La causa más común es una hipocalcemia secundaria a una extirpación de las glándulas tiroides o cirugía de tiroides. La hipocalcemia con una PTH alta ocurre en respuesta a una baja concentración sérica de calcio en un intento de movilizar calcio del riñón y los huesos y aumentar la producción de 1.25 dihidroxivitamina D, pero la hipocalcemia crónica ocurre cuando estas acciones son inadecuadas para restaurar el calcio sérico a la normalidad, por ejemplo deficiencia o resistencia a la vitamina D, enfermedad renal crónica y resistencia a la PTH. Algunas otras causas se deben a hipoalbuminemia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia y fármacos como los
bisfosfonatos o el cinacalcel. El cuadro clínico varía desde una anomalía bioquímica sintomática a un trastorno grave y potencialmente mortal. Los pacientes con hipocalcemia leve generalmente son asintomáticos, mientras que los que padecen hipocalcemia grave presentan signos agudos de irritabilidad neuromuscular como parestesias, habitualmente en los dedos de las manos y pies y alrededor de la boca, tetania, espasmo carpopedio, calambres musculares, signo de Trousseau, signo de Chopsteck, convulsiones, tanto tónico-clónicas generalizadas o de ausencia, e incluso puede haber síncope. El diagnóstico se basa en medir el nivel de albúmina sérica para corregir el calcio total o medir directamente el nivel de calcio ionizado si es que está disponible. Es muy importante solicitar un electrocardiograma porque puede haber prolongación del QT y si está presente puede ser un factor de riesgo para torsade de Pointes. Es necesario también medir los electrolitos, así como los niveles de magnesio, fósforo y los niveles de PTH en suero. Si la sospecha de deficiencia de vitamina D es alta según los antecedentes, entonces hay que medir el nivel de vitamina D2, ya que la vitamina D3 puede verse afectada por los niveles de la PTH. Y finalmente el tratamiento depende de la gravedad y de la presencia de síntomas, por lo tanto se requiere tratamiento si el paciente está sintomático o si el nivel de calcio sérico es menor a 7.6 mg sobre decilitro. El mejor tratamiento de hipocalcemia grave es el gluconato de calcio intravenoso 10 ml al 10% de masa sobre volumen diluido en 50 ml de solución glucosada al 5% o de solución salina al 0.9%. Si los síntomas son leves, como parestesias, podría utilizarse el calcio vía oral. Se recomienda administrar suplementos de vitamina D para promover la absorción y además porque la deficiencia de vitamina D se encuentra comúnmente en la mayoría de los escenarios clínicos que conducen a la hipocalcemia. También es importante abordar y corregir las alteraciones electrolíticas coexistentes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.